Gorila, pensé que iba a decir. Liliana, yo te banco, yo te banco. Esto lo dijo Sebastián, esa parte que era feo. Sí, pero vamos, ahora volvemos con los mensajes, pero antes con una de las entrevistas que teníamos para hoy, vamos a hablar con Rodolfo Aguiar, dirigente sindical. Rodolfo, ¿nos escuchás? Sí, los escucho muy bien, un saludo para todos. Secretario General de ATE. A ver, Rodolfo, queríamos charlar unos minutos con vos. ¿Cómo estás viendo el escenario político, laboral, sindical? Un gobierno que avanza sobre los trabajadores, sobre los gremios. ¿Cómo estás viendo la situación? Yo creo que con el veto miserable sobre el aumento a los jubilados se inicia el derrumbe del gobierno de Milei. Los jubilados y los niños, ese millón que se va a dormir sin comer, son el límite. Los jubilados fueron el límite en la década del 90, volvieron a ser el límite durante el periodo desde el 2015 al 2019 y hoy lo vuelven a hacer. Sin lugar a dudas, los están condenando a seguir pasando hambre, enfermarse y morir. Nosotros venimos de participar junto a otros dirigentes, el bancario Palazzo, Jofra por aceiteros, los ceramistas, a 50 años en el colegio de abogados de Mar del Plata, 50 años, al cumplirse 50 años de la ley y contrato de trabajo. Y logramos coincidir en que es una de las leyes que ha sido más permeables, que ha estado más expuestas a los vaivenes de los procesos políticos que nos han tocado vivir y que experimentó verdaderos retrocesos durante la dictadura militar en la década del 90 y que luego ese proceso político que se inicia en el 2003 permite la recuperación de algunos derechos, pero no logra terminar con ese deterioro estructural que la dictadura había generado sobre nuestros derechos. El interrogante que surge es cuánto vamos a tardar en recuperarnos de los derechos que nos están quitando ahora. Tenemos que seguir organizándonos y pensar en resistir en unidad, pero resistir con propuestas. El movimiento obrero tiene que elaborar un programa. Rodolfo, te saluda Santiago. Te quería preguntar un poco cómo ves cómo se llegó a esta situación, ¿no? Digamos, de que Milei esté gobernando, ¿no? Digamos, cómo llega el peronismo a una situación en la cual le abre la posibilidad que Milei hoy sea presidente y genere el daño que estás describiendo vos, ¿no? Bueno, sin lugar a dudas hay un pueblo que votó para estar mejor. No votó para que esté ocurriendo lo que está ocurriendo ahora. Existe esta idea de la batalla cultural que por momentos sentimos que perdemos cuando nos dicen déficit cero, o aparece como la Biblia, el superávit fiscal, y resulta que son elaboraciones doctrinarias, construcciones teóricas del neoliberalismo, de las fuerzas de derecha, porque el Estado no es una empresa. Una empresa, si no genera ganancias, no se puede financiar, tiene que bajar las persianas porque se funde. El Estado no. El Estado puede trabajar a pérdidas porque tiene que tener en miras el bienestar general. El Estado tiene que trabajar sobre todo a pérdidas en un momento de crisis profunda, económica y social como la que estamos viviendo ahora. Uno puede decir, en esa batalla cultural, diciendo la justicia social no existe, cuando en realidad si uno pudiera simplificar el concepto de justicia social no sería otra cosa que quitarle, sacarle a los que más tienen para poder distribuirlo y dárselo a los que menos tienen. Yo tengo la sensación frente a su pregunta que los que más tienen en la Argentina pusieron un presidente con muchos votos de los que menos tienen, pero estamos justo en el momento en el que los que menos tienen se están dando cuenta que este presidente no es de ellos y nunca lo va a hacer.
Rodolfo, leíste, entiendo, la carta de Cristina, esta carta o la anterior. Ella vuelve con esta idea de repensar el mundo del trabajo, pensar que el mundo del trabajo cambió, que no es el mismo al que tal vez el peronismo o el campo popular estaba acostumbrado, entonces hay que pensar los cambios, las nuevas configuraciones, un mensaje también para el sindicalismo que tiene que estar abierto a esas discusiones. ¿Qué pensás de la carta en general, pero y particularmente de este punto? Yo lo que pienso lo hago con, creo, cierta autoridad moral, porque hemos formado parte de un sindicalismo que siempre ha tenido autonomía y por lo tanto podemos decir que Macri, cuando llegó al poder, pudo despedir 35.000 trabajadores porque el gobierno anterior a Macri los había dejado precarizados en el Estado en aquel momento 80.000. Ahora Milei puede hacer lo mismo porque no aprendieron nada y luego de 4 años de que tuvieron como presidente a Alberto Fernández, de nuevo 70.000 trabajadores precarizados. Ahora, como decimos eso, también podemos decir que claro que tenemos un enorme desafío, el sindicalismo por delante. Por supuesto que tenemos que recuperar confianza que hemos perdido de parte de la sociedad. Cargamos sobre nuestras espaldas un fuerte descrédito que tiene que ver con que los sindicatos en la Argentina siguen siendo islas exentas de todo tipo de control. El sindicalismo mantiene enormes privilegios y no debiéramos y debiéramos evitar que nos pase lo que nos pasa ahora, que son estos empresarios o empleados bien pagos de las multinacionales que gobiernan hoy, que nos quieren venir a afectar nuestra autonomía y proponer cambios en el sindicalismo como la alternancia, la limitación de mandatos. Pero tenemos que tener una mirada reflexiva, tenemos que ser capaces de decir por qué luego de tantos años de democracia los funcionarios públicos están obligados a presentar una declaración jurada de bienes e ingresos y por qué todavía no sabe el pueblo argentino en qué auto anda, en qué casa vive y cuánto gana un sindicalista. Me parece que sí tenemos que dar avances que nos permitan transparentar aún más, democratizar todos los sindicatos para dar la pelea que tenemos enfrente, una pelea franca que tenemos que dar, porque por otro lado yo no creo que existan gremialistas que hoy tengan mandato de sus bases en la Argentina para sentarse en una mesa con estos tipos a acordar rebajas salariales y una quita fenomenal de todos los derechos. Como digo esto, y en nuestra representación específica, bueno, habrá llegado la hora también de ponernos a pensar qué ocurrió, que un señor que dijo que iba a destruir el Estado terminó siendo presidente. ¿No será entonces que este Estado, así como está, se ha venido alejando de las necesidades de la gente? ¿No será que pasaron décadas y no pudimos resolver que la gente deje de hacer cola a las 4 de la mañana en los hospitales para conseguir un turno? Bueno, ATE está dispuesto a sentarse en una mesa y hablar de Estado moderno, Estado inteligente. Ahora, la inteligencia artificial para que los médicos operen a distancia, no para que una ministra como Bullrich la utilice para hacer de la Argentina un gran hermano, espiarnos a todos y perseguir a los que piensan distinto. Este gobierno no quiere un nuevo Estado para que esté al servicio de la gente, quiere un nuevo Estado para que esté al servicio de ellos, de los bancos y de las multinacionales. Rodolfo, te quiero consultar un poquito por qué mensaje bajan los afiliados en torno... Bueno, estábamos conversando un poco sobre la gravedad de la situación económica, ¿no? Digamos, cómo está caído el consumo, no se llega semana a semana. Pero te quiero preguntar a vos, como dirigente gremial, ¿qué reflejo tenés de los afiliados en torno a esta situación económica del día a día, ¿no? Del hombre a pie. ¿Cómo lo ves? ¿Qué te llega? ¿Qué estás viendo de la situación económica cotidiana de los trabajadores? 48% de las, casi la mitad, casi el 50% de las empleadas y los empleados públicos votó a Milei. La mayoría ya está arrepentido.
Hoy la inflación dejó de ser la principal preocupación. Hoy la principal preocupación es que los salarios y las jubilaciones no alcanzan. La segunda, el crecimiento de la pobreza, y la tercera es el miedo a perder el empleo. En nuestro caso, los contratos en el Estado se renuevan cada 3 meses y ahora, en 2 semanas, el 30 de septiembre, el último día hábil, vuelven a vencer en la Administración Pública Nacional más de 65.000 contratos. Tenemos una guillotina sobre nuestras cabezas los estatales que cada 3 meses cae y nos las corta. Por supuesto, se trata en todos los casos de cesantías masivas absolutamente ilegales. Los trabajadores dicen, a nosotros de nada nos sirve que baje la inflación o se estabilice el proceso inflacionario, y si hay incrementos de algunos rubros como la luz, el gas, el agua, que aumentaron en más de un 600% en lo que va del año, que configuran, que tienen efecto acumulativo y que por lo tanto configuran el componente de la pobreza, de la indigencia. En tan solo 9 meses de este gobierno de Milei, se aumentó drásticamente la pobreza, 8 millones de nuevos pobres, pero además se duplicó la indigencia, mostrando un fenómeno nuevo en democracia, que es el empobrecimiento de los pobres en la Argentina. En este momento los pobres son cada vez más pobres y ahí por supuesto que entran muchos trabajadores estatales. Rodolfo, te agradecemos mucho tu paso por Más o Menos Bien. Nosotros siempre los agradecidos. Hasta luego. Era Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE, sobre su mirada sobre la situación de los trabajadores estatales en el gobierno de Milei. Vamos a tema musical y ya volvemos para el tramo final.